Mi nombre es Joel Meléndez, estudiante de la Cátedra de Derecho Constitucional, y en esta oportunidad les voy a hacer una breve exposición acerca de la nacionalidad y ciudadanía. Primeramente necesitamos conceptualizar el término nacionalidad. ¿Cuál es el vínculo jurídico-político que une el individuo con un Estado determinado, regido por el derecho interno, teniendo los Estados que integran la comunidad internacional que legislan sobre la pérdida y recuperación de la misma? Se dice que la nacionalidad está regida por el derecho interno debido a que es el propio Estado quien tiene el deber de legislar sobre ella misma. También es importante destacar que la nacionalidad o su base fundamental está consagrada en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Muy importante tener esto presente para poder irnos a lo que son las bases legales. Acerca de la base legal, en el artículo 32 de la Constitución está consagrado que son venezolanos y venezolanas por nacimiento toda persona nacida en el territorio de la República, toda persona nacida en el territorio extranjero, con hijo o hija de padres venezolanos por nacimiento, personas nacidas en el territorio extranjero, hijo o hija de padres venezolanos por nacimiento, siempre y cuando establezca su residencia en el territorio de la República, declare su residencia en el territorio de la República o declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. También son venezolanas o venezolanos por nacimiento todas aquellas personas nacidas en territorio extranjero de padres venezolanos por naturalización, siempre y cuando antes de cumplir los 18 años se establezca su residencia acá en la República, o antes de cumplir los 25 años declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Entonces por acá tenemos que hicimos mención a los que son venezolanos, ¿verdad? Tanto por nacimiento como por naturalización. Seguidamente, en el artículo 33 de la Constitución establece que son venezolanas o venezolanos por naturalización todos aquellos que obtengan, por supuesto todos aquellos extranjeros o extranjeras que obtengan la carta de naturaleza. Deben tener su domicilio acá en Venezuela con residencia ininterrumpida de por lo menos 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud. También aquellos extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonio con venezolanos desde que declaren su voluntad de serlo, transcurridos por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio. Y aquellos menores de edad para la fecha de la naturalización del padre o de la madre que ejerza sobre ellos la patria potestad, siempre que declare su voluntad de ser venezolano o venezolana antes de cumplir los 21 años de edad y hayan residido en Venezuela ininterrumpidamente durante los 5 años anteriores de dicha declaración. Bueno, hasta acá les establecí lo que era la base constitucional. Entonces tenemos lo que son los ciudadanos, tanto venezolanos por nacimiento y venezolanos por naturalización. Por naturalización ellos deben tener primeramente la carta de naturaleza para poder decir que tienen la nacionalidad venezolana. En cuanto al origen, acá tenemos un breve resumen de cómo ha sido o cómo se ha reflejado, ¿verdad?, el término de la nacionalidad en todas las constituciones que se han realizado a lo largo de la historia de Venezuela, arrancando desde el año 1811, que aquí verificamos que no se realizó ninguna mención acerca de lo que es la nacionalidad. En la Constitución de 1819 se estableció lo que es el jus soli, es decir, el derecho que adquiere la persona por el nacimiento en un determinado país. En la Constitución de 1821 se estableció lo que era la nacionalidad en cuanto a los colombianos, es decir, la nacionalidad que se adquiría por lo que residían en el territorio de la República de Colombia, ¿verdad? Y en la Constitución de 1830 se establece lo que es el nacimiento y la naturalización. En la Constitución de 1857 se estableció lo que es el jus sanguinis, es decir, lo que
el lazo por grado de consanguinidad. En la Constitución de 1858 se establece lo que es la nacionalidad por ser venezolano, por adopción y por nacionalización. En las constituciones de 1874, 1874, 1881 y 1889 se continúa con el sistema mixto que se había establecido en la Constitución de 1858. También podemos destacar por acá que en la Constitución de 1893 y 1901 se incluye el término de hijo legítimo. En la Constitución de 1904 se establece o adquiere el mismo rango el jus soli y el jus sanguinis. En las Constituciones de 1947 y 1953 se da la misma posición del jus soli. En el año 1961 se da la consagración de carácter absoluto de lo que es la doble nacionalidad, tanto del jus soli como del jus sanguinis. Ahora bien, vamos a seguir con el tema, pero acerca de lo que es los conflictos de la nacionalidad, que están definidos como aquellos que se originan debido a la aplicación simultánea de normas diferentes por los estados para determinar la nacionalidad de las personas. Algunos casos son hijos de venezolanos nacidos en el extranjero, que puede ser reclamado por otro país de acuerdo al jus soli o por el nuestro conforme al jus sanguinis, es decir, conforme a lo que es el lazo de consanguinidad. El segundo caso es venezolana que se case con un extranjero que puede adquirir la nacionalidad de este o conservar la originaria. Y en un tercer caso, un venezolano por naturalización que se le cancele la nacionalidad y que a la vez quede vinculado de su estado anterior, queda desnacionalizado, o apátrida, es decir, pierde su nacionalidad. También podemos destacar que existen dos tipos de conflictos a nivel de lo que es la nacionalidad, que son los conflictos positivos, que es el que se produce cuando las leyes de distintos países atribuyen a una persona nacionalidades distintas. Y los conflictos negativos, que es cuando se produce la situación de las apátridas, mencionado anteriormente, que será la persona que carece de nacionalidad, la cual puede ocurrir por las siguientes razones. Primero, por no haberla tenido nunca. Segundo, por haber renunciado a la que tenía sin adquirir otra distinta. Y como tercer punto, por haber sido privada de ella por determinación legal. Acto individual, acto relacionado con el matrimonio. Aquí se dan los diferentes supuestos por los que puede entrar en conflictos negativos una persona por lo que se refiere a la nacionalidad. Ahora bien, debemos mencionar las clases de nacionalidad. Tenemos dos tipos. Primero, la originaria, que se da por la jus sanguinis, es decir, por el lazo de consanguinidad, en los casos de recién nacido de hijos de padres nacionales, y es determinada por el lugar de nacimiento. También tenemos la jus soli, que es determinada por el lugar de nacimiento. Y tenemos el sistema mixto, que es la explicación conjunta de las dos anteriores, del jus soli y del jus sanguinis. La siguiente clase de nacionalidad es la adquirida, que se obtiene por beneficio de la ley. Está establecido en el artículo 33 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra que los extranjeros que obtengan carta por naturaleza son estos tres supuestos para obtener la nacionalidad adquirida: por carta de naturaleza, por el hecho del matrimonio y los extranjeros menores de edad adoptados por venezolanos. También puede ser adquirida a través del sistema mixto, que es, como ya les mencioné anteriormente, a través de lo que es el soli y el sanguíneo, y por naturalización, que se concede la nacionalidad al extranjero que la solicita. Ahora les comentaré acerca de lo que es la pérdida de la nacionalidad. Se puede dar tanto por la nacionalidad originaria como por la nacionalidad adquirida. Por la originaria se produce por la adquisición de una nacionalidad extranjera. Con respecto a esto, la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía
publicada en el julio del año 2004, en su artículo 12, establece que la nacionalidad venezolana por nacimiento no podrá ser revocada o suspendida, ni de alguna otra forma disminuida o privada por ninguna autoridad. Con respecto a la pérdida por nacionalidad adquirida, esta se da cuando el individuo adquiere una nueva nacionalidad, renunciando a la misma que antes tenía. Sin embargo, sobre este particular, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el principio de doble nacionalidad. En el artículo 34 está establecido que la nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad, que en la Constitución del año 1961 no se establecía esto. Esta es una nueva modalidad que se estableció con la promulgación de la Constitución en el año 1999. En cuanto a la recuperación de la nacionalidad, el artículo 36 de la Carta Magna establece que quien renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en el territorio de la República por un lapso no menor de 2 años y manifiesta su voluntad de hacerlo. También se da por naturalización. En este caso se puede recuperar cuando la persona cumple ciertas condiciones para la obtención de la carta de naturaleza, así como el procedimiento de naturalización establecido en la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. Por último, es necesario mencionarles que existe un procedimiento que debe realizar los extranjeros para poder nacionalizarse. Esto está establecido en el artículo 26 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. Se establecen allí, como podemos ver, aquellas personas extranjeras interesadas en realizar la solicitud deben hacerlo por medio de apoderados o por un documento auténtico y presentar los siguientes documentos. Todos estos que están aquí, ¿verdad? Son una solicitud motivada, autenticada, donde se señale, ¿verdad?, lo que está establecido en la Constitución para hacer la debida gestión. La copia de la cédula de identidad, el pasaporte original vigente, el visado debidamente expedido por la autoridad venezolana correspondiente y los demás que se señalen en la ley y el reglamento de esta ley. Ahora vamos al otro punto, que es la ciudadanía, que está definida como el vínculo político que se establece entre una persona y el Estado, que le permite participar en el sistema político. Se origina este concepto a partir de lo que es la revolución industrial, ¿verdad? Que todos esos acontecimientos de la revolución francesa, ¿verdad?, dieron pie a que la Constitución Liberal Española de 1812 se extendiera por toda la América este fundamento y también se extendiera a lo que fue la emancipación acá en los países a nivel latinoamericano, que cuando tuvieron la independencia se redactaron las constituciones con respecto a las ideas dadas o plasmadas en la Revolución Francesa. La ciudadanía está ubicada a nivel de la Constitución, a nivel de su extensión, está ubicada en el capítulo 2 de la nacionalidad de la ciudadanía, en la sección segunda de la ciudadanía, en los artículos 39, 40, 41 y 42. En cuanto a las excepciones, el artículo 41 de la Constitución limita el derecho solo a los venezolanos con nacimiento para optar a ser elegidos para el cargo de gobernador de algún estado fronterizo, con lo cual se excluye a los venezolanos por naturalización. Sin embargo, el único aparte del artículo 40 de la Constitución establece un importante avance en materia de igualdad entre los derechos de los venezolanos por nacimiento y por naturalización, al permitir a estos últimos asimilarlos a los primeros en cuanto a sus derechos políticos, ya que se reconoce el derecho para optar a ser elegido y desempeñar cualquier cargo de los aludidos en el artículo 41 de ellos. Bueno, esta es toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.